Ritmos biológicos, sueño, vigilia y coma. Parte 2. Ciclo sueño-vigilia. El sueño es esencial para la vida. En un experimento se puso animales con acceso a comida y se les impidió dormir. Estos animales perdieron peso a pesar de un incremento en la ingesta. Progresivamente comienzan a fallar en regular la temperatura corporal. También desarrollan infecciones, sugiriendo compromiso del sistema inmune. Los animales que son privados del sueño mueren a las pocas semanas. Este gráfico nos muestra la proporción entre sueño y vigilia durante nuestras vidas. Pasamos alrededor de 1/3 de nuestras vidas durmiendo. A medida que pasan los años, la proporción del día que le dedicamos a dormir va disminuyendo. El sueño está definido conductualmente como un estado fisiológico de pérdida de conciencia durante un tiempo determinado y fácilmente reversible. Se define electrofisiológicamente por una secuencia de estados cerebrales caracterizados por patrones de ondas específicos, generados por el sistema activador reticular tálamo-corteza. El control del ciclo sueño-vigilia se da por una interacción entre el reloj circadiano y un proceso homeostático que produce una señal que se acumula durante la vigilia. La adenosina ha sido propuesta como el acumulador homeostático, eso que marca la necesidad de dormir. Los animales somos vulnerables a los depredadores mientras dormimos, entonces debe existir una ventaja evolutiva en dormir. Existen diversas teorías respecto a la posible función del sueño que no son excluyentes. El sueño como regulador endocrino y del sistema inmune, el sueño con una función de limpieza extracelular de sustancias tóxicas, el sueño con una función de ahorro de energía al disminuir el metabolismo, el sueño como modelador de circuitos durante el desarrollo, el sueño con una función de consolidación de memorias. Veamos ahora dos ejemplos de las funciones del sueño. Primero, veamos el sueño y su función restauradora. Mediante una técnica de microscopía se pudo seguir el flujo del fluido cerebroespinal. Lo que se observa en estos gráficos es que, durante el sueño, el flujo del fluido cerebroespinal registrado es significativamente mayor que durante la vigilia. Al inyectar un colorante en el fluido cerebroespinal, se observó que la cantidad de fluido tenido aumentó rápidamente durante el sueño y no durante la vigilia. Para corroborar esto, se observó cuán rápido era limpiado el beta-mieloide alfa. Encontraron que el beta-mieloide era limpiado 2 veces más rápido durante la etapa del sueño comparado con la vigilia. Desechos metabólicos producto de la actividad neuronal entonces son eliminados del cerebro de manera más rápida durante el sueño que durante la vigilia. Veamos ahora un ejemplo del rol del sueño en la consolidación de memorias. Los participantes de este experimento tuvieron que aprender una tarea visoespacial. Esta tarea constaba de aprender la localización de un par de cartas al mismo tiempo que un olor era presentado. Durante el sueño, se les presentó a los sujetos el olor con el cual fueron entrenados. Al día siguiente, se les pidió que recordaran la localización de la carta faltante. Cuando se analizó cómo los sujetos recordaban la carta faltante, se observó que aquellos que fueron expuestos al olor durante el sueño presentaron una performance mejor que aquellos a los que no se les fue presentado el olor. Se realizaron varios controles. Uno de ellos consistió en solo presentar el olor durante el sueño y no durante el entrenamiento. No hubo cambios conductuales. Lo mismo pasó cuando se entrenó a la misma manera, pero luego no se presentó el olor durante el sueño, sino que se lo presentó en cualquier otro momento. Tampoco hubo cambios conductuales. Este, junto a otros experimentos, han demostrado el rol del sueño en la consolidación de memorias. ¿Cómo se genera el cambio entre el sueño y la vigilia? En un experimento realizado en animales de laboratorios anestesiados, se observó que la estimulación eléctrica de baja frecuencia en el tálamo generaba una actividad cortical lenta, relacionada con el estado de sueño. Este experimento sugirió que el sueño requiere interacción entre el tálamo y la corteza cerebral.
Si ahora la estimulación se realizaba en neuronas colinérgicas entre la protuberancia y el mesencéfalo, esta provocaba una interrupción de esa actividad lenta. Esto sugiere que el estado de vigilia requiere la activación de circuitos específicos en estas áreas para poder expresarse. El sueño no es un estado uniforme, sino que está compuesto de diferentes estadios. La gran división se da entre lo que conocemos como el sueño REM y el sueño no REM. Una forma de conocer la actividad cerebral es mediante el uso del electroencefalograma. Esta técnica consta de colocar uno o varios electrodos sobre la cabeza de un sujeto. Estos electrodos registrarán la actividad eléctrica que se genera en su cercanía. Esta actividad eléctrica será el resultado de la actividad de neuronas en su conjunto. El tipo de señal que observaremos va a depender entonces de la actividad de miles de neuronas actuando de manera simultánea. Sus características morfológicas y magnitud dependerán del tipo de aferencias activas y del enganche temporal o sincronía entre estas. Imaginemos que podemos registrar la actividad de 5 neuronas. En este gráfico vemos una representación de la actividad de cada una de ellas y al final vemos el registro del electroencefalograma, EEG, que sería el resultado de la suma de estas 5 actividades. En este caso, cada neurona tiene una actividad diferente. Por consiguiente, el EEG resultante tendrá una baja amplitud, ya que al no coincidir las actividades de cada neurona, se cancelarán. Si por el contrario, las 5 neuronas muestran la misma actividad, el EEG resultante mostrará gran amplitud. Si las señales aferentes son irregulares o fuera de fase, la suma del electroencefalograma será desincronizada y de baja amplitud. Esto lo encontramos durante la vigilia. Si por el contrario, estas están sincronizadas, la señal será de alta amplitud. Esto lo vamos a poder ver durante el sueño lento no REM. Veamos algunas características del sueño no REM. El electroencefalograma muestra una gran sincronización de actividad neuronal, visto como ondas lentas. Veremos esto más en detalle en unos minutos. La actividad muscular está disminuida, aunque no inhibida. El sonambulismo se da durante esta etapa del ciclo sueño-vigilia. Existe una actividad onírica carente de emoción y de argumento. Hay un predominio del sistema parasimpático, con una disminución en la respiración, la frecuencia cardíaca o presión arterial, la tasa metabólica y la temperatura corporal. El sueño no REM presenta un umbral alto para el despertar conductual producido por algunos estímulos externos, por ejemplo auditivos, es decir, necesita estímulos de mayor intensidad que durante el sueño REM. Se produce la consolidación de memorias, hay síntesis de proteínas involucradas en los procesos de LTP y LTD. Hay una disminución progresiva en los niveles de serotonina, rafe dorsal, noradrenalina, histamina, orexina y acetilcolina. Veamos ahora algunas características del sueño REM. El electroencefalograma es activo y similar al observado durante la vigilia. Hay inhibición de la actividad muscular. Existe una alta actividad onírica, vívida, con emociones que puede ser integrada más fácilmente en un argumento. Las funciones fisiológicas como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, son similares a la vigilia. Hay contracción pupilar, parálisis muscular con excepciones, erección peniana y clitoridiana. El despertar es más fácil. El umbral para responder es menor. Se necesita un estímulo auditivo de menor intensidad para producir el despertar comparado con el sueño no REM. También hay consolidación de memorias. Se reactivan los mismos circuitos involucrados en el aprendizaje durante la vigilia. El movimiento balístico de los ojos, de acá su nombre de sueño REM por sus siglas en inglés. Existen diferentes estructuras involucradas en el control del ciclo sueño-vigilia. Estas son las estructuras del denominado sistema activador ascendente. Las neuronas histaminérgicas del núcleo tuberomamilar, las neuronas orexinérgicas del área perifornical e hipotálamo lateral, las serotoninérgicas del núcleo del rafe y las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus.
Estas son neuronas que se activan durante la vigilia y se silencian durante el sueño lento. Las neuronas colinérgicas del núcleo del pedúnculo portino y del área tegmental dorsolateral incrementan su actividad durante el periodo de sueño REM. El área preóptica ventrolateral proyecta de manera inhibitoria sobre estas estructuras del sistema activador. Los sistemas activadores ascendentes influyen sobre el circuito del sueño a través de la modulación de los circuitos entre el tálamo y la corteza. Veamos un modelo de cómo estarían interaccionando las diferentes estructuras relacionadas con este ciclo. La activación de los núcleos del tronco encefálico, los núcleos colinérgicos, el locus coeruleus y el RAFE, junto con la activación del hipotálamo lateral liberando orexina, que también ejerce su excitación sobre el núcleo tuberomamilar, liberadores de histamina, promueven la vigilia. En este estado, el área preóptica ventrolateral se encuentra inhibida. El sueño se ve promovido por la activación del área preóptica ventrolateral que inhibe a los núcleos del tronco encefálico y a los núcleos tuberomamilares. Como mencionamos, el sueño no es homogéneo. A grandes rasgos, lo podemos dividir entre sueño REM y sueño no REM. Un modelo sencillo trata de explicar las alternancias que ocurren entre estos dos estados. Este modelo establece una interacción recíproca entre el sistema aminérgico y colinérgico. Durante la vigilia, el sistema aminérgico estaría activo inhibiendo el sistema colinérgico. Al ingresar en el sueño no REM, este sistema va perdiendo intensidad permitiendo que se active el sistema colinérgico. Al comienzo de la fase REM del sueño, el sistema colinérgico se activa y el aminérgico se silencia. Los componentes colinérgicos del sistema, las neuronas REM-ON de la formación reticular pontina, ejercen su acción sobre sí misma, autorregulándose, y sobre el sistema promotor del sueño REM. Las neuronas noradrenérgicas serotoninérgicas REM-OFF ejercen una acción inhibitoria. La interacción recíproca entre los componentes colinérgicos y los noradrenérgicos serotoninérgicos determinan una asociación cíclica entre los estados de sueño no REM y sueño REM. La interacción se ve en una alternancia en la descarga de las neuronas relacionadas con el sueño REM en rojo y las neuronas relacionadas con el sueño no REM en azul. Esta alternancia sería la base de este ritmo ultradiano. Veamos un resumen de los niveles de neuromoduladores durante las diferentes etapas del sueño. Durante la vigilia se incrementa el tono colinérgico, el tono noradrenérgico, el serotoninérgico, como así también los niveles de oxitocina e histamina. Durante el sueño no REM disminuyen los niveles de todos estos neuromoduladores, mientras que durante el sueño REM se activa la transmisión colinérgica. Recordemos, el sueño es un ciclo que alterna entre sus estados REM y no REM. A su vez, la fase no REM no es homogénea. Para estudiar los diferentes patrones de sueño se recurre a un estudio denominado polisomnografía. Este estudio trata de parametrizar diferentes variables como el electroencefalograma, el electrocardiograma, el electrooculograma o el electromiograma, entre otras variables. Estos parámetros permiten segmentar el sueño en sus diferentes estadios. Estos se representan en un hipnograma, que es un gráfico donde se representan las diferentes etapas del sueño. Esta es la estructura de un ciclo de sueño. En este gráfico vemos cada estado, una muestra representativa del EEG en cada uno, en función del tiempo. El primer ciclo parte de la vigilia, caracterizada por un EEG de baja amplitud. La vigilia es seguida por la etapa 1 del sueño no REM, luego por la etapa 2. En el EEG de esta etapa se puede distinguir una actividad característica denominada uso de sueño. Esta segunda etapa es seguida por la etapa 3-4. La etapa 3-4, la actividad del EEG aumenta en amplitud y disminuye en la frecuencia, muy diferente a lo que se observa durante la vigilia.
Luego aparece el estadio de sueño REM. Su eje es similar al de la vigilia, de baja amplitud y desincronizado. Por eso, muchas veces se denomina a esta etapa como sueño paradojal. Si ahora vemos el perfil hipnográfico de una noche entera, observamos este patrón cíclico. En este gráfico se ve claramente que el sueño es un ritmo ultradiano, es decir, que es un ritmo de alta frecuencia que se repite más de una vez en el transcurso de una noche, aunque con variaciones en cada ciclo. A medida que se desarrolla el sueño, disminuye la proporción de sueño en estadio 3-4 y aumenta la proporción de sueño REM. Este patrón rítmico ultradiano no solo se ve en las etapas del sueño. Durante el sueño, otras respuestas fisiológicas muestran el mismo patrón, por ejemplo, los movimientos oculares o corporales, la frecuencia cardíaca o la respiración. Veamos las características del EEG en las diferentes etapas. La actividad del EEG se la va a caracterizar por su amplitud y por su frecuencia medida en Hz, que representa la cantidad de ciclos que presenta por segundo. Durante la vigilia tenemos ondas de alta frecuencia y baja amplitud, ondas beta o gamma de 15 a 60 Hz y ondas alfa de entre 8 a 12 Hz. A medida que se entra en la etapa 1 del sueño no REM, hay un ligero aumento en la amplitud de las ondas alfas de 8 a 12 Hz y una disminución en su frecuencia. Al entrar en la etapa 2, aparecen los usos de sueño, una actividad oscilatoria de alrededor de 12 Hz de corta duración. También aparecen los denominados complejos K, ondas bifásicas usualmente seguidas por usos de sueño. Al entrar en la etapa 3-4, disminuye la frecuencia de los usos de sueño, aumenta la amplitud del EEG. Esto se exacerba hasta un punto donde solo se aprecian las ondas lentas. Esta actividad del EEG es de baja frecuencia y gran amplitud. Finalmente, el sueño REM está caracterizado por un EEG de baja amplitud y alta frecuencia, con aparición de ondas tipo serrucho y las ondas pontogenículo-occipitales, producidas por la activación de la región pontina, el cuerpo geniculado lateral y la corteza occipital. Acá tenemos un ejemplo de diferentes canales de un electroencefalograma. Cada canal tiene un nombre relacionado con el sitio de registro donde se encuentra. Este ejemplo muestra la actividad correspondiente a la etapa 1 del sueño no REM. Durante esta etapa del sueño se hacen más evidentes los eventos de onda alfa. Al pasar a la etapa 2 del sueño no REM, aparecen los usos del sueño y los complejos K. Los usos de sueño son resultados de la interacción del circuito tálamo-cortical. Al ingresar en las etapas 3-4, pasan a predominar las ondas lentas, actividad de baja frecuencia menores a los 2 Hz y de gran amplitud. A esta etapa también se la suele denominar sueño de onda lenta. Durante el sueño REM se observa un patrón de ondas cerebrales muy similar al de la vigilia. Es característico de esta etapa la aparición de patrones oscilatorios en forma de serrucho y las ondas pontogenículo-occipitales PGO. A esta etapa también la distingue la intensa actividad onírica y la inhibición de la actividad muscular. También es característico de este estadio los movimientos oculares rápidos, de ahí su nombre en inglés. La estructura del ciclo del sueño va cambiando a lo largo de la vida. Como vimos, durante la vigilia se acumularía adenosina, que funcionaría como un factor promotor del sueño. La acumulación máxima de esta sustancia va disminuyendo con la edad, de manera que la presión para dormir va cayendo. Acá tenemos un hipnograma de un joven adulto, con una característica cantidad de sueño REM y sueño en estadios 3-4. A medida que se avanza en edad, comparado con adultos jóvenes, la latencia al sueño es mayor. Hay una gran cantidad de transiciones a estadios de sueño no tan profundo o incluso el despertar, mayor cantidad de tiempo pasado en vigilia luego de despertar. Es decir, presentan un sueño más fragmentado, con menor preponderancia del sueño lento profundo de onda lenta, especialmente en los primeros ciclos. Existen diferentes alteraciones del ciclo sueño-vigilia que se clasifican en disomnias y parasomnias. Las disomnias son un trastorno primario que se caracteriza por una dificultad para conciliar o mantener el sueño.
Las parasomnias son trastornos de la conducta que pueden suceder en cualquier estadio del sueño. Las parasomnias se clasifican por si ocurren durante el sueño REM o no REM. Algunos ejemplos de parasomnias que ocurren durante la etapa REM del sueño son las pesadillas. Aunque las pesadillas son algo normal, esta parasomnia ocurre cuando las pesadillas se presentan de manera muy frecuente. Esto ocasiona alteraciones en el sueño, ya que estas pesadillas causan despertar. Las pesadillas se manifiestan en la segunda mitad del sueño, donde la cantidad de sueño REM es mayor. La parálisis al despertar. Este es un estado en el que la persona despierta, pero está imposibilitada de moverse. Estas personas suelen presentar menor latencia para el sueño REM, ciclos de sueño REM no REM más cortos y una fase REM que se da de manera más fragmentada. Otro ejemplo de estas parasomnias es el REM sin atonía. En esta parasomnia la persona actúa sus sueños. Suelen presentar bruscos movimientos de sus extremidades. Recordemos que una de las características del sueño REM es la atonía muscular. Esta parasomnia ocurre por las alteraciones de las estructuras encargadas de inhibir la actividad muscular. Veamos algunos ejemplos de parasomnias que se desarrollan durante la etapa no REM. El sonambulismo. Aquí se desarrollan algunas actividades propias de la vigilia como levantarse o caminar, pero durante el sueño. Esta parasomnia ocurre durante la etapa no REM, en la parte de la noche donde el sueño de onda lenta es más prominente. Las personas con sonambulismo rara vez tienen memoria de lo sucedido. Terror nocturno. Los terrores nocturnos son episodios de intenso miedo, angustia y gritos que ocurren mientras uno está en la etapa no REM del sueño. Un episodio generalmente dura desde algunos segundos a unos pocos minutos. Casi el 40% de los menores presenta terrores nocturnos y la mayoría lo supera en la adolescencia. La gran diferencia con las pesadillas es que las personas no se despiertan y no recuerdan la experiencia sufrida. Movimiento normal de piernas. Se da una incontrolable necesidad de mover las piernas. Este desorden puede ocasionar problemas para dormir. Por esta razón, las personas con esta parasomnia suelen presentar somnolencia diurna, poca energía, irritabilidad y alteraciones en su estado de ánimo. El bruxismo. Este es un trastorno en el que se rechinan, crujen o aprietan los dientes de manera involuntaria. Eneuresis. La eneuresis nocturna es una micción involuntaria mientras la persona está durmiendo a una edad donde ya es esperable el control de esta. Existen varios tipos de disomnias. Las más comunes son el insomnio. El insomnio es una disomnia que se caracteriza por la dificultad para dormir. Esta dificultad puede ser por problemas en la inducción del sueño o por dificultades para mantenerlo. Es característico de las personas con insomnio presentar fatiga, somnolencia, alteraciones del humor. Hipersomnia. Un paciente con hipersomnia presenta somnolencia excesiva diurna a pesar de tener una adecuada cantidad de horas de sueño. Estas personas estarán poco alertas durante la vigilia. Narcolepsia. La narcolepsia es una disomnia caracterizada por una importante somnolencia diurna y repentinos ataques de sueño. El deseo irresistible de dormir en ocasiones puede estar acompañado por una pérdida repentina del tono muscular, cataplejía. Las personas con narcolepsia suelen tener dificultades para permanecer despiertas por periodos prolongados, independientemente de las circunstancias.